En el caso de la presidenta de la República, no puede ser juzgada por ningún delito que no sea expresamente el que prevé la Constitución. ¿Qué es? Porque debe de estar la política frente a cualquier relación de diálogo entre poderes y máxime entre los titulares de los poderes. Entonces, cuando se ignoran estos mecanismos políticos, pues es cuando se va orillando a este extremo, a la institución donde se llevó. Vamos a votar por quiénes, ¿no? ¿O por qué? ¿O qué cualidades les vamos a ver? El que nos caiga mejor, el que sea más simpático. ¿Me explico? Sí. Es difícil, ¿no? Antes, hace 6 años, 8 años, pues nadie sabía quién eran los ministros de la Corte. No conocían, y hoy la ciudadanía sabe que la máxima autoridad en el Poder Judicial en materia de derechos son los ministros de la Corte. La ciudadanía nos conoce. Entonces, considero que es una reforma que revoluciona, pero definitivamente es una reforma positiva. Pues yo agradezco al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que me haya propuesto en una terna para ser ministra de la Corte. Evidentemente comparto muchos de los temas en el proyecto, fundamentalmente los temas esenciales, una experiencia de muchos años y fundamentalmente en lo que es la impartición de justicia, siempre he sido una juzgadora independiente. Pues la comunicación entre poderes es obligada, Adela. No es que pierdas tú la independencia. La independencia del juzgador es frente al expediente que tienes enfrente, para darle la razón a quien la tiene de conformidad con las constancias de autos y con la ley. Esa es la independencia del juzgador, pero no es la independencia rompimiento de diálogo, que fue justamente a donde llegamos, a un rompimiento de relaciones, a un rompimiento con el titular del Ejecutivo, con el gabinete del titular, así como con el Poder Legislativo, con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores. Y esa relación y esa falta de entendimiento político de la titular nos fue orillando y llevando a la institución a un extremo que no queríamos llegar. ¿Qué hubiera sido diferente? Una relación política, una relación de amabilidad, una relación de diálogo, porque el diálogo... ¿Tan cercana como la que tuvo Arturo Saldívar con el Ejecutivo, por ejemplo, en su momento? El ministro Arturo Saldívar tenía diálogo con el Ejecutivo, con el Legislativo también, y recordarás, Adela, que incluso hay una reforma constitucional que el ministro Saldívar logra, sí, y por unanimidad en las cámaras, y lo logra a través de este diálogo y esta comunicación y transmitir la necesidad de la reforma constitucional que el ministro Saldívar planteaba. De hacer política, digamos. De hacer política. Claro que sí, porque debe de estar la política frente a cualquier relación de diálogo entre poderes y máxime entre los titulares de los poderes. Entonces, cuando se ignoran estos mecanismos políticos, pues es cuando se va orillando a este extremo, a la institución donde se llevó, donde se planteó y donde se puso en una posición totalmente vulnerable. Al ganar el partido político que gana las elecciones, que gana la mayoría calificada, que los órganos jurisdiccionales reconocen esta mayoría calificada, pues nos ponen en una posición verdaderamente de presión frente a la reforma política que desde marzo del año pasado, de 2023, el presidente López Obrador estuvo hablando de ella. Empezó a hablar de ella desde marzo de 2023. Desde aquel día, primeramente en el Teatro Querétaro, sí, donde no se tuvo la cortesía política de ponerse de pie. Desde ese momento al mes siguiente empezó a hablar el presidente ya de la reforma política, de la reforma al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Pero acuérdate que desde antes, yo diría que un día sí y otra, una mañana sí y otra también, Yasmín, a los jueces, ¿no? A los integrantes del Poder Judicial se les decía corruptos, se hablaba de nepotismo, neoliberales, que están al servicio de los intereses creados, conservadores, en fin. Eso era un día sí y el otro también, prácticamente, Yasmín. Cuando una de las partes
pierden un asunto, siempre se queja del juez o del magistrado. En el caso del señor presidente de la República, tenía el micrófono para quejarse de las sentencias cuando no eran unas sentencias que fueran de acorde a los requerimientos del Estado mexicano. Es el presidente. Bueno, por un lado, pero por otro lado, también existe este tema, no sé si llamarle nepotismo, porque el concepto es distinto, pero de familiarismo, donde hay jueces, juezas, consejeros de la judicatura, ministros de la Corte que llegan a tener más de 3, 4, 5, 8, 14 y hasta 20 familiares. Entonces, la misma presidenta de la Corte en un informe dijo que más de la mitad de los juzgadores tenían familiares. Tenían familiares por lo menos uno. Y entonces eso no es ajeno. En la familia judicial se conoce. Motivos para que el presidente haya expresado este tipo de situaciones creo que habría de sobra. Y sin mérito, digamos, sin mérito para estar ahí. Bueno, lo que pasa es que también depende mucho de los criterios y de las constancias de los expedientes. Cuando habla uno con el juez penal dice, es que no había constancias suficientes para mantener retenido a la persona. Delincuente o no delincuente, no había constancias suficientes. Y habla uno con la fiscalía y dice había constancias de sobra con pruebas suficientes para mantenerlo privado de la libertad. Entonces, este tipo de criterios o de documentación habría que analizar cada uno de los expedientes para poder decir si tenía o no tenía razón. Pero aquí el alejamiento institucional recrudeció el problema. El problema de por sí que ya teníamos se recrudece en el momento en que viene este distanciamiento institucional que generó el problema, parte del problema que hoy tenemos y que no podemos ignorarlo. Ya si lo ignoramos, bueno, pues ya estamos en un metaverso. Y estamos en una crisis constitucional, Yasmín, vamos a entrar a una crisis constitucional, es decir, cuando la presidenta le pregunta a través de su consejera jurídica al legislativo si pues debe respetar o no una sentencia, si debe de bajar del diario oficial de la Federación la reforma o no, ¿hay desacato o no hay desacato? A pesar de que se trate del Ejecutivo, en este caso la presidenta, pero a pesar de que se trate del Ejecutivo. En el caso de la presidenta de la República, no puede ser juzgada por ningún delito que no sea expresamente el que prevé la Constitución. Que es. Exactamente. Entonces, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuando sean delitos graves en contra de la seguridad nacional. No hay otro esquema en el que pueda ser sancionada, primero. Segundo, la ley de amparo prevé una serie de medidas antes de destituir a un funcionario. ¿Cuáles son estas medidas? La multa, el arresto, el apercibimiento. Entonces, una serie de medidas que no se queremos agotaron. ver esto en este país, pero no se agotaron esas medidas. Entonces, en el momento en primero te apercibo qué tienes que hacer. Okay. Después te apercibo que debes cumplirlo. Después te aviso, si no lo cumples te voy a multar. Y si sigues en incumplimiento, te multo. Ya. Después le digo a tu superior jerárquico. Después te mando a solicitar un arresto. Después te arresto. Y así van las medidas de apremio que tienen todos los jueces y magistrados. Y en este caso no hubo ninguna. Por eso se excede en sus facultades la jueza que ha determinado que iba a darle vista al Ministerio Público. Ya. De conformidad con la ley de amparo. Lo que vemos es una confrontación absoluta, ¿no? Claro, porque, bueno, mire, aquí hay una situación. Pues no vamos a acatar, pues no. Entonces ya hay una confrontación absoluta entre los tres poderes, ¿no? A ver, si el artículo 61 de la ley de amparo dice que el juicio de amparo es improcedente contra reformas constitucionales y los jueces admiten los asuntos contra reformas constitucionales y además ordenan la suspensión, ordenan que se baje del diario oficial y aperciben a la presidenta de darle vista al Ministerio Público, es totalmente ilegal. Es inédito lo que está sucediendo. No solo excesivo. Como excesivo y inédito, pues no puede cumplirse una resolución que es excesiva, que es inédita, que es improcedente, que es ilegal.
¿Cómo puede cumplirla las autoridades cuando estamos emitiendo algo totalmente contrario a derecho, contrario a lo que marca la ley de amparo? Pues es evidente que ante una situación donde se presenta una situación totalmente irregular, pues evidentemente no se puede acatar una situación irregular, que es lo que está planteando la jueza que había ordenado todo este tipo de situaciones. Ok, hemos hablado mucho también, pero en beneficio de nuestra audiencia, la supremacía constitucional. ¿Para qué? Bueno, esto que acaba de aprobar las cámaras, aquí habla de la improcedencia de cualquier juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Dice este proyecto que no puede presentarse ninguna acción en contra de reformas constitucionales o de la propia Constitución. ¿Y si son regresivas? Bueno, ¿o son? Evidentemente hay derechos que no pueden tocarse: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, el derecho de los pueblos indígenas. Hay derechos que son inalienables, hay derechos que están en la Constitución y no pueden tocarse. Pero aquí en esta reforma constitucional es únicamente una reforma que cambia la forma de nombramiento de jueces, magistrados y ministros. No está hablando de una afectación a los derechos humanos de una persona. ¿De los trabajadores, por ejemplo? Bueno, de las personas eso es juzgadas. muy importante, porque el 10º transitorio de esta reforma constitucional, Adela, establece claramente que se protegerá el derecho de los trabajadores, de sus prestaciones y de las condiciones generales de trabajo que tengan establecidos. Todos los derechos de los trabajadores, secretarios, actuarios, oficiales judiciales, están protegidos por la Constitución, y están protegidos más que antes, porque sus derechos no estaban a nivel constitucional. Muchos de ellos y prestaciones estaban en condiciones generales de trabajo. Ahora ya están en la Constitución. Entonces, todos los trabajadores que tiene el Poder Judicial, que son cerca de 55,000, son intocados sus derechos. Por cierto, ninguno de los trabajadores tiene un sueldo más arriba del de la Presidenta de la República. Los que tenemos sueldos más elevados es jueces, magistrados y ministros. Y dicho sea de paso, aprobamos el proyecto de presupuesto de egresos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este presupuesto ya trae 48% de sueldo para ministros. Nos hemos disminuido el sueldo, no está por arriba de lo que gana hoy la Presidenta de la República para el presupuesto 2025. A ver, Yasmín, tú eres una mujer otra vez, ¿no?, que has dedicado toda tu vida a la función judicial. Y como tú, hay muchas otras personas juzgadoras. Y hemos visto un cese masivo de estas personas. ¿Qué piensas de esto? Bueno, se va a perder una generación. Todos los jueces y magistrados que en su determinación personal decidieron no ir a la elección, no ir a una votación por diversas razones, porque no saben abrir redes sociales, porque no les gusta, porque no quieren ir a una campaña, porque no saben hacer una campaña política, porque no quieren estar en los medios de comunicación, aun cuando se tenga la posibilidad de los medios oficiales en estas campañas, porque no quieren ir a pedir el voto, porque no saben cuáles son las propuestas de campaña, qué es lo que van a ofrecer. Por supuesto que es muy respetable la posición son personas de todos los jueces y magistrados que se han dedicado y solamente al oficio del desarrollo de lo que es ser juez, de lo que es ser una persona juzgadora, que son personas que, por supuesto, yo reconozco que son gente que se ha dedicado a estudiar, ha dedicado su vida en prepararse, en capacitarse, en lograr cada uno de los espacios que tienen. Yo, ¿qué le diría a todas estas personas? Bueno, respetamos ya el derecho y presentaron estas declinaciones. Sí. Sin embargo, aquellos que no lo han presentado, ¿no? Sí, son cerca de 880 las personas que tienen la posibilidad, y si son más de 400 que han declinado, pues estamos hablando prácticamente de la mitad que han decidido no participar,
y que bueno, pues somos muy respetuosos, yo soy muy respetuosa de la decisión personal que tomaron, como respetuosa de la decisión de los que dijeron que sí, y dijeron voy a la boleta y voy a participar y voy a buscar el voto del circuito judicial que prácticamente corresponde, Adela, a la entidad federativa. Tenemos 32 circuitos judiciales y prácticamente son igual que una entidad federativa. Pues quien decida y dice, bueno, yo soy juez en Durango y voy a hacer voto en Durango, bueno, pues está muy bien. Harán la campaña y entonces se elegirá a aquellas personas que tengan la mayor votación de todos los candidatos que vayan en la boleta, que hayan aprobado en los comités de evaluación. Que pueden no ser estos 400, ¿no? Que pueden no ser estos 400 o puede ser una parte de los 400 que tienen una trayectoria dentro del Poder Judicial. He escuchado voces de muchos de ellos que han expresado que van a participar. Y luego tenemos aquí, también es importante destacar, Adela, que de estos 880, la mitad de los 1,750 jueces que hay en nuestro país a nivel federal, la mitad se queda. La mitad va a elección hasta 2027. Sí. Entonces no estamos cambiando a todos los operadores jurídicos con esta reforma. También se va. No se está cambiando a todos los operadores jurídicos. Se cambia a la mitad ahorita. Y la mitad en 2027. Y los que van en 2027 pues van a ver cuál es el desarrollo de las campañas electorales de sus propios compañeros de la otra mitad que les tocó 2025. Ahora, tú luego dijiste yo sí quiero. Pues mira, Adela, a ver, te comentaba hace un momento que me preparé para ser ministra, que ha sido el mayor honor de mi vida. Que es lo máximo que puedes aspirar. Y que es lo máximo que puedo aspirar. Entonces seguiré participando para ser una buena ministra, para atender a las personas. Yo hace 40 años me di cuenta que el servicio público era lo que a mí me llamaba la atención. Esta cercanía con las personas, esta comunicación con los demás para ver sus necesidades, para ver sus planteamientos, escucharlos y ayudarles cuando existen las condiciones y la posibilidad de hacerlo. Esto es lo que a mí me he enamorado del servicio público hace 40 años. Quiero seguir sirviendo a mi país, sirviendo como ministra de la Corte, por eso acepté inmediatamente ir a la boleta y someterme al escrutinio público, a pesar de todos aquellos embates mediáticos que he vivido y que he salido muy fortalecida de ellos. Ahora, someterte al escrutinio público de gente, ¿no? Como yo, pues que no conocemos. O sea, vamos a votar por quiénes, ¿no? O por qué, o qué cualidades les vamos a ver, el que nos caiga mejor, el que sea más simpático. ¿Me explico? Sí. Es difícil, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, considero que se está transformando. Antes, hace 6 años, 8 años, pues nadie sabía quién eran los ministros de la Corte. No conocían, y hoy la ciudadanía sabe que la máxima autoridad en el Poder Judicial en materia de derechos son los ministros de la Corte. La ciudadanía nos conoce, la ciudadanía sabe el compromiso que tenemos con todos los demás. Bueno, pero entonces, son 11. En este sentido, son 11. Vamos a ser 9. Van a ser 9, ahora sí. Son 11, pero vamos a votar de entre ¿cuántos? Entre cerca de 80 candidatos, por 5 mujeres y por 4 hombres. Ya el INE diseñará la boleta si se pondrán los números de las personas por las que uno quiere votar o se marcará únicamente el nombre de la persona que han decidido las mexicanas y mexicanos votar. Creo yo que 80 personas pues sí pueden conocer en los espacios oficiales, en las redes sociales y a través de esta publicidad impresa, pueden conocer quiénes son los candidatos, lo que sus no trayectorias claro y sus aspirantes. ¿Qué consideraciones tenemos que tener los votantes a la hora de ir a emitir el voto, ¿no? Los votantes van a conocer las historias, van a conocer quién es cada uno de los aspirantes y en base a estas trayectorias determinarán cuál es la persona por la que desean votar. Entonces, creo yo que la ciudadanía va a estar muy informada de esto. Ya lo platicaremos más adelante. Es que se ve complejo, ¿no? Se ve complejo. Se ve complejo. Es una elección que no hemos tenido nunca, es inédita. En otros países hay ejercicios similares.
Aquí en México es la primera vez que se va a dar. Bueno, antes de la Constitución de 1917 teníamos un ejercicio similar, pero solo Colombia. Bueno, tenemos también Suiza, Japón, Estados Unidos tienen ejercicios similares. No iguales. Porque no son Por eso jueces es federales. No son jueces federales. No son jueces federales. O hay ratificación de jueces federales también en el caso de Japón y en algunas partes de Suiza. Pero aquí lo importante es que este ejercicio tiene que ser tan impecable, tiene que ser tan riguroso, tenemos todos que aportar. Así ya está nuestra Constitución, así lo determinaron las soberanías que son nuestros representantes populares, así lo determinó el poder reformador de la Constitución. Así es como está. En esta ruta vamos a seguir y todos tenemos que aportar. Ciudadanos, candidatos, medios de comunicación, legisladores, ministros que se van, candidatos que llegan, todos tenemos que aportar para que esto funcione bien. Esto no puede fracasar, la reforma. No, nadie queremos que fracase. Y no queremos que fracase por el bien de México. Yo le decía a Noroña, ojalá le salga y le salga muy bien, ¿no? Se oye muy complejo el ejercicio, la verdad. Pues es por el bien de México, Adela. Tenemos que hacerlo todos juntos y tenemos todos que ir para el mismo lado. Entonces creo que México es un país de ciudadanos inteligentes. Convénceme que es por el bien de México esta reforma judicial. O sea, solo por el hecho de una votación, eso va a acabar con la corrupción, con los conservadores, con los neoliberales, con el nepotismo. Otro de los aspectos que trae la reforma y que son muy importantes es la transparencia, la austeridad, la democratización de los poderes públicos. Y entonces, ¿cómo convencerte? Porque actualmente ningún mexicano participa para elegir a sus jueces y magistrados. Se hace mediante métodos que son totalmente ajenos a la ciudadanía. Ahora ya no va a ser así. Ahora va a participar la ciudadanía para revisar perfiles, para ver por quién va a votar, quién vino a la casa, quién vino a verme, quién me dejó un folleto, a quién vi en televisión, a quién vi en redes sociales, a qué juez conozco. Y entonces los jueces únicamente van a tener que darle cuentas a la ciudadanía que las resoluciones que emiten son resoluciones apegadas a derecho y en justicia. De no ser así, la ciudadanía demandará lo conducente en función de que no podrán reelegirse esos jueces, porque permite la reelección de los jueces, no podrán reelegirse, o bien son jueces que puedan ser separados por el Tribunal de Disciplina Judicial. Se crea este tribunal nuevo, se mantiene un órgano administrativo independiente a la Corte. Actualmente se tiene la presidencia de la Corte y la presidencia del Consejo de la Judicatura, sí. Es la misma persona. Ahora se va a separar. La presidencia de la Corte será la persona más votada de acuerdo a la elección para ministros de la Corte. Y la presidencia del órgano colegiado se elegirá entre los mismos integrantes del órgano colegiado. Este no va a votación, este es por designación. Entonces es el administrador del órgano que actualmente conocemos como Consejo de la Judicatura Federal y va a ser quien lleve la administración de jueces y magistrados. El caso del Tribunal de Disciplina Judicial es un tribunal electo, se les nombrará magistrados al Tribunal de Disciplina Judicial y estas 5 personas que son elegidas por la población, pues tampoco tienen un jefe, tampoco tienen a quién van a rendir cuentas, sino es únicamente a la ciudadanía de que están haciendo un trabajo impecable. Entonces, considero que es una reforma que revoluciona, pero definitivamente es una reforma positiva. Ahora, tú eres afín a la 4T, ¿no? Pues yo agradezco al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que me haya propuesto en una terna para ser ministra de la Corte. Evidentemente comparto muchos de los temas en el proyecto, fundamentalmente los temas esenciales, nunca lo he negado. Siempre he compartido la afinidad en aquellos proyectos que son esenciales en el proyecto de transformación que actualmente tenemos a cargo de la Presidenta de la República. Lo he compartido y no lo he negado en público y en privado, y yo tengo una gratitud por esta
terna que presentó el señor presidente López Obrador, donde me incluye. ¿Cómo garantizar la independencia tuya? Háblame de ti, por ejemplo, ya no de las otras dos ministras. Háblame de ti, la independencia, a pesar de tu afinidad. Yo tengo una experiencia de muchos años y fundamentalmente en lo que es la impartición de justicia, siempre he sido una juzgadora independiente. Estos antecedentes, esta experiencia, este camino recorrido a lo largo de 24 años, me permite hoy decir que todas mis resoluciones han sido de manera independiente, de una manera autónoma, considerando únicamente el expediente. Ahora que voy a las votaciones, ahora que voy a la elección popular, a esta legitimidad social, mi compromiso aún es mayor, porque ahora la gente sabe por quién votó y va a estar muy pendiente de lo que hace ese ministro, ese magistrado y ese juez por el que votó, cómo está desempeñando su función. Se deben conocer por sus sentencias, ¿no? Y se deben conocer por sus sentencias. Por sus sentencias. Por sus actos los conocerás. Exacto, exacto. Así es, Fíjate, Adela. Me quedé pensando, ¿cuáles eran tus pecados juveniles si no era ese?